clase pasada estábamos en límites y diferenciación. Vamos a darle hoy, a avanzar hoy con lo que sería la diferenciación, ¿ok?, de campos escalares. ¿Ok? Entonces yo organicé aquí una cantidad de cosas que deberíamos tener presente. Esta vez son varias. Vamos a poner aquí lo que siempre usamos, hacemos, que es poner, ¿verdad?, lo que deberíamos estar manejando o deberíamos tener presentes de fortalecer, ¿verdad? Siempre decimos sabemos. Y deberíamos en principio tener, ¿no?, por ahí a buen resguardo y en nuestra caja de herramientas. Lo primero, siempre, ¿no?, lo de la habilidad algebraica. Esto es un momento para manejar cierta seguridad. Ya les voy a decir en qué. Es importante cosas como derivar, por ejemplo, saber derivar con cierta soltura, ¿ok? Simplificar, cuando me refiero a esto, me estoy refiriendo a todas las estrategias de simplificación que pueden ser, por ejemplo, factoreo, racionalización. Aquí aparece, este es el momento donde todo lo que se estaba viendo, se ha trabajado en matemática 1, 2, aparece como aparece como en forma de habilidad, en forma de experiencia. O sea, ya nosotros en matemáticas 3 no somos los chicos o chicas de matemática 1 y 2, sino que tenemos debe haber, ¿no?, algo de cierto nivel. Lo segundo a tener presente, y por supuesto esto es algo que uno hace constantemente, ¿okay? Yo también puedo ayudar ahí, en el sentido de ver cómo se establece una estrategia de trabajo, ¿no?, para desarrollar la habilidad algebraica. Lo segundo es esta noción geométrica de la derivada. Es bueno que la recordemos. Noción geométrica de la derivada. ¿Ok? Por ejemplo, básicamente, una derivada es la tangente, es exacto, la pendiente de una recta tangente. Si yo eso voy a agregar un tercer elemento, y por ahí entre los elementos hay algo importante de qué hacer con esta noción geométrica de la derivada. Hoy vamos a trabajar un poco esa noción. Lo tercero, tener presente, es la regla de la cadena. Esto viene, por supuesto, con el paquete de derivar, pero yo lo pongo como una cosa que tener presente y diferenciar. ¿Okay? Derivar, uno puede aplicar una cantidad de fórmulas, pero la regla de la cadena es vamos a decirlo así, es una técnica que es importante manejarla, sobre todo en lo que estamos desarrollando. Lo cuarto que vamos a tener presente, y quizá deba decirlo con más detalle, es la diferencia entre diferencial y derivada. Es bueno tener presente que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia en principio? ¿Cuál es la diferencia? El diferencial está vinculado a una noción que es la noción del cambio instantáneo. Cambio instantáneo.
Y como tal, esto es un límite. Esto es un límite. ¿Okay? Cuando uno piensa, por ejemplo, en un fenómeno un fenómeno que cambia, ¿no? Podría ser, por ejemplo, no sé, alguna característica de alguna, sí, alguna característica, alguna cualidad de física, puede ser, no sé, presión, temperatura, velocidad, ¿ok? Alguna cosa medible de la realidad. Y uno puede de alguna forma eh, establecer sobre esa cualidad, ¿verdad? El enfoque del cambio instantáneo. Es decir, tratar de ver cómo alguna de esas cualidades cambian en la realidad de forma instantánea. Eso, por supuesto, amerita un esfuerzo de eh, matematizar la realidad. Bueno, la idea del diferencial es la idea del cambio instantáneo. Y la derivada es justamente la expresión matemática de ese cambio instantáneo. ¿Okay? La derivada es, en principio, cuando uno establece un límite, acuérdense que aquí está vinculado, voy a poner lo que vimos en mate 2. La derivada se define así, se define como el límite, vamos a verlo cuando h tiende a 0, ¿verdad? De f de, vamos a ponerlo de esta manera, x más 0, x más h, x más h menos f de x, ¿verdad? Sobre h. Entonces fíjense acá, aquí lo que me estoy haciendo es que me estoy acercando, si h se hace 0, estoy tratando de ver si este cociente tiene sentido. ¿Ok? Fíjense que aquí, al h hacerse 0, f de x más h se acerca a f de x, ¿verdad? Entonces, este cociente que está acá, es lo que hemos definido como derivada. Esto es lo que se define como derivada, como la derivada de x, de f de x. Perdón. Entonces, el cambio instantáneo se relaciona con un objeto matemático. En este caso sería vamos a decirlo así, la derivada. Entonces, la derivada es como la concreción algebraica del cambio instantáneo. Entonces, el diferencial y derivada tienen esta sutil diferencia, ¿de acuerdo? Esta sutil diferencia. Entonces, un diferencial, repito, una cantidad mínima, infinitésima de cambio. 5, recordarles como quinta cosa que tener presente, que una de lo que estamos trabajando es que todo esto que está acá, estamos haciendo una apuesta dimensional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo que sabemos de dimensiones 1 y 2, en este ámbito, lo estamos elevando a la dimensión 3. ¿De acuerdo? Esto es importante saberlo. Por último, manejar, por supuesto, tener presente los objetos que hemos trabajado desde el principio. Son estos objetos, básicamente, puntos, vectores, rectas, planos y superficies. Esta sería como una especie de cadena pirámide evolutiva, ¿ok? De la zoología de R3, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, estas son 6 cosas que tener presente, algo así como, tengámoslas a la mano, ¿okay? Esto es una cosa que debemos manejar. La habilidad algebraica, la noción geométrica de derivada, regla de la cadena, diferencia entre diferencial y derivada, ¿ok? La apuesta dimensional, siempre tengamos presente, tengamos en la cabeza, que lo que estamos haciendo es una, entre comillas, tridimensionalización de lo que hemos manejado anteriormente. Por último, esta evolución, ¿verdad? Estos son nuestros animalitos con los que hemos estado trabajando. El punto, vector, en función de estos 5 objetos hemos estado construyendo todo lo que es matemáticas 3. Entonces,
Vamos a ver cómo a esto le damos algo de orden. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy, lo primero que quisiera hacer hoy es, vamos a trabajar unos 2 límites más y vamos a entrarle de lleno a lo que serían a las derivadas parciales. Les voy a explicar lo que es lo nuevo, ¿verdad? Que sería la derivación parcial. Entonces vamos en orden. Si tienen alguna duda, vamos a ver si en el chat creo que hay una pregunta, pero como siempre, no puedo verlo. Ahora sí. Buenos días, Hernán, ¿cómo estás? Perfecto. Entonces, bien. Hola Ok. Luis. ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Qué bueno, hermano. Perfecto. Entonces vamos a trabajar antes, vamos a hacer algunos problemas de límite. ¿Sí? Vamos a hacer 2 problemitas más. Vamos a trabajar 2 ejemplos más de límites. 2 ejemplos. En realidad voy a trabajar un ejemplo de límite y el otro va a ser de continuidad, para que vean más o menos cuál es la idea ¿no? del concepto de continuidad. Y vamos a tratar de trabajarlo rápidamente. Y con el problema del límite que voy a trabajar, quiero que vean una técnica también que es interesante. Ok, vamos a hacerlo acá entonces y vamos con el problema 1. El ejemplo 1 sería así. Sería entonces, vamos a tratar de estudiar este límite. El límite cuando xy tiende a 0, 0. No es 0, 0. Vamos a trabajarlo en alrededor de 1,2. ¿Ok? De esta expresión. Ok. Vamos a hacerlo mejor. Sería xy menos 2x. Y abajo sería x cuadrado menos 2x y cuadrado más y cuadrado menos 4y más 5. Tiramos un poquito más acá. Entonces tenemos esta expresión acá, ¿ok? Perfecto. Entonces, varias cosas para generalizar en cuanto a la resolución de estos problemas. Siempre que trabajemos problemas de límite, lo primero que uno tiene que hacer es verificar si en verdad el límite representa alguna indeterminación. ¿De acuerdo? Entonces uno puede, por ejemplo, sustituir. Vamos a ver qué pasa. Si x vale 1 y y vale 2, ¿verdad? Esto sería 2. Vamos a llevar aquí una cuenta finita aquí. Esto me daría 2, ¿verdad? Menos 2 por 1 me daría menos 2. Esto me daría menos 1. Vamos a ver, ya lo hice bien. Sí, esto sería menos 2 y 2 acá. Vamos a ver. Entonces aquí 2 y 2, 4, menos 2, menos 2, esto se hace 0. Aquí abajo me quedaría 1, ¿verdad? Menos 2. Esto me quedaría 4. Esta parte, ¿verdad? Si sustituyo el valor de y igual a 2. Aquí me quedaría menos 8. ¿Sí? Y aquí 5. Entonces si yo agrupo, ¿verdad? Aquí me quedaría 5 y 4, 9, 1, 10. Menos 8 menos 2 sería menos 10. Esto me da entonces una indeterminación del tipo, vamos a ponerlo por acá, 0 sobre 0. Entonces me da una indeterminación, por lo tanto, sustituir no es posible en este caso. ¿De acuerdo? Este es el paso para entonces tener que buscar una estrategia de verificación de este límite. Cuando a mí me da este tipo de indeterminación es donde yo tengo que aplicar entonces las técnicas de verificación. En principio, nuestras técnicas de verificación, como hemos visto como vimos en la clase pasada, son limitadas, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es, en este caso, lo que nos toca, es demostrar que el límite no existe, ¿ok?
¿ok? Porque demostrar que existe es un camino un poco arduo, ¿ok? Sobre todo en el caso de problemas como este, que son polinomios, pueden ser un poco más sencillos. Los polinomios simplifican un poco las cosas. Sin embargo, no es un camino sencillo el de la demostración, ¿ok? Hay que hacer algunos tipos de malabares algebraicos. Entonces, cuando tenemos problemas como este, ¿verdad? Comúnmente uno dice, demuestra que el siguiente límite no existe, ¿ok? Entonces vamos a demostrar que este límite no existe, que es lo que nos queda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si hay alguna pregunta, pueden preguntar sin problema. No hay problema si me interrumpen. A ver, ¿alguna duda? No, digo, las técnicas que hemos visto en el video pasado, las aplicamos cuando hay una indeterminación, no cuando tenemos un límite. Por ejemplo, si eso del límite me daría un número, no la tendría que aplicar. Exacto, no hace falta aplicarla. Suponte que tú aquí haces la operación, ¿verdad? Y no tienes problemas en sustituir, ¿verdad? Suponte que es una función continua en el valor y listo, lo que tienes que hacer es sustituir y te da el límite, ¿verdad? En principio eso garantizaría la existencia de ese límite, si no llegas a ninguna indeterminación. Es lo mismo que pasa en el límite en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Si no hay problemas para sustituir, listo, tú los trabajas y los sustituyes. Ahora, el problema es cuando nos da una indeterminación. Y hasta ahora hemos trabajado indeterminaciones de este tipo y con este tipo nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Con indeterminaciones de este tipo. Aunque trabajamos alguna otra, hicimos una con un logaritmo natural que nos daba otro tipo de indeterminación, ¿verdad? Nos daba que el logaritmo la cantidad dentro del logaritmo nos estaba dando 0. ¿Recuerdan? Fue el último de la clase pasada. ¿Ok? Pero tenemos esta indeterminación, vamos a ver cómo la podemos trabajar. En principio, vamos a ver, aquí es donde yo podría probar una cantidad de trayectorias. Acuérdense que el trabajo con las trayectorias, vamos a ponerlo acá, probar la técnica más usual es probar trayectorias. Yo no sé si a ustedes les queda claro lo que significa una trayectoria. Entonces, la trayectoria viene de la idea, ¿verdad? Estamos en el plano XY y sobre el plano XY donde nos vamos a ir moviendo hacia el punto 1, 2. El punto 1, 2 sería algo como por acá. Entonces, nos estamos moviendo, vamos a ponerlo un poco más visible, más grueso. Sería este puntito de acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Este es nuestro eje X y nuestro eje Y. Acuérdense que el plano XY es nuestro dominio, ¿verdad? Es donde nos movemos para entrar dentro del campo escalar. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de este plano nos podemos aproximar por infinitas trayectorias. Por eso nosotros escogemos algunas. Entonces, comúnmente, uno puede elegir, por ejemplo, la trayectoria igual a X igual a 0, ¿verdad? Y igual a 0. Bueno, en este caso X igual a 0 no sería. Tienen que ser trayectorias que pasen por este punto. ¿Ok? Que pasen por este punto. Igual a X tampoco pasa. Pero podríamos usar, por ejemplo, igual a 2X, por ejemplo. ¿Verdad? Fíjate, si X vale 1, Y valdría 2. Entonces, la trayectoria Y igual a 2X, ¿verdad? Sería una recta, vamos a dibujarla acá, que pasa, tiene más o menos esta forma. ¿Verdad? También puedo hacerlo con Y igual a X más 1, si quiero. Por ejemplo, tú puedes hacer cualquier Y igual a X más 1 sería una recta así, pero la subiste un poco. Entonces me quedaría una cosa así. Sería algo así. Esta sería igual, vamos a ponerla acá. Esas sirven esas trayectorias. ¿Ok? Ahora, les voy a enseñar una técnica nueva. Sería X más 1. Esa también sirve. ¿Ok? Son distintas trayectorias. Ahora, podríamos también pensar en rectas de la forma, primero vamos a trabajar acá. Otra técnica, o sea, otra trayectoria podría partir de primero trabajar aquí a ver qué me sugiere, ¿ok? ¿Qué me sugiere
esta configuración. Entonces, yo lo voy a hacer aparte, ¿ok? Yo aparte voy a tratar de ver si puedo factorizar y simplificar algunas cosas. Entonces, vamos a hacerlo. Para no irme tan arriba, lo voy a hacer por acá. Vamos a irnos por acá. Y entonces, voy a trabajar un poco estos polinomios que están aquí arriba. Entonces, vamos con el primero. El primero sería xi, ¿verdad? Menos 2x menos i más 2. Vamos a ver si yo puedo trabajar esto de alguna manera. Si yo observo con cuidado esta expresión, yo podría hacer algunas cosas como, por ejemplo, puedo sacar esta x como un factor común, ¿verdad? Y me quedaría i menos 2. Y aquí tengo, ¿sí? Si yo saco, por ejemplo, un menos como factor común, me va a quedar i menos 2. ¿Lo ven? Y yo podría entonces este i menos 2 sacarlo como un factor y me quedaría i menos 2 que multiplica a x menos 1. ¿Ven esta factorización? ¿Todo el mundo la ve? Sí, es un poco tricky, ¿no? Es un poco truculenta. Pero en principio lo que hago es que me doy cuenta que si saco 2 veces factor común, puedo factorizar. ¿De acuerdo? Eso sería la primera, lo de arriba. Vamos a ver qué pasa abajo. Abajo vamos a moverlo un poquito más aquí. Abajo, o sea, es decir, la segunda, el denominador de esa expresión, me quedaría x cuadrado, menos 2x, más i cuadrado, menos 4i, más 5. Vamos a ver qué pasa acá, fíjense. Aquí yo podría escribir esto así. Yo tengo aquí vamos a ver si lo puedo hacer de esta manera. Yo puedo sacar x factor común, ¿verdad? Multiplicando a... Déjenme ver. X menos 2 sería Sí, ahí. ¿verdad? Podría ser x menos 2. Y podría acá, vamos a ver, menos 2 menos 2. Solo I se puede sacar ahí, No, me pues, parece. no, estoy viendo que se puede hacer otra cosa. Vamos a ver qué pasa si yo separo algunas cosas acá. Vamos a ver si yo tomo aquí. Yo le voy a quitar 1 a este y me va a quedar de esta manera. Me va a quedar... Vamos a ver. Esperen un segundo. Ok, vamos a ver si yo tomo así. Si yo tomo x cuadrado menos 2x, ¿verdad? Y esto le sumo 1. Y pongo del otro lado i cuadrado menos 4i y pongo aquí más 4, ¿verdad? O sea, separé este 5 en 2 y me quedaría, vamos a ver, lo que pasa es que yo quisiera que me quedase como una sola factorización, ¿será posible? Bueno, vamos a ver. Esto me daría, en principio, x cuadrado menos, sí, esto me quedaría como x cuadrado, perdón, x menos 1 al cuadrado más, y esto aquí me va a quedar como si fuese un i menos 2, sí, al cuadrado. Fíjense que aquí aparece de nuevo i menos 2 y i menos 2, ¿verdad? Entonces tendría esta y esta. Vamos a ver si eso me sirve para hacer algo acá. Y aparece x menos 1 también acá, ¿lo ven? O sea, hice una factorización y eso me puede sugerir a mí algo. Fíjense que esto es i menos 2 y x menos 1 está un poco relacionado, se relaciona, ¿verdad? Con este punto donde me estoy acercando. O sea que yo podría reescribir esto que está acá, podría reescribir este límite, lo puedo reescribir así. Vamos a ver. El límite, cuando xi tiende a 1, 2, de, arriba me quedó x menos 1, x, no lo veo, el otro era i menos 2, x menos 1, ¿verdad? Aquí sería i menos 2. Y abajo me quedaría x menos 1
al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Entonces aquí lo que hice fue, de alguna manera puedo sugerirse, pues, se podría sugerir algún tipo de trayectoria. Lo que vamos a probar en este caso es una trayectoria general, fíjense, es lo que vamos a trabajar, lo que se conoce, vamos a acercarnos a través de una trayectoria que suponga un haz de rectas, es decir, un grupo de, una familia de rectas. ¿Cómo la vamos a trabajar? La vamos a trabajar así. Recuerden, ¿verdad?, que podemos construir una recta y, ¿verdad?, de la siguiente manera, que tenga una pendiente m, ¿sí?, multiplicado por x menos 1, y a la que le vamos a sumar, en principio, podríamos sumarle aquí 2. ¿Qué acabo de construir? Acabo de construir todas las rectas que pasan por el punto 1, 2. ¿Ok? Yo creo que quizá esto, lo importante de este proceso de factoreo y de simplificación es que me permite ver la función de una manera mucho más, ¿no?, más compacta. Pero yo puedo, por ejemplo, probar cosas como esta. Esto me lo sugiere un poco estos valores que aparecen. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería esto que está acá? Vamos a ver un poco GeoGebra para que vean qué significa una expresión como esa. Vamos a trabajar acá y vamos a pedir una vista gráfica. Esta por ahora la vamos a... Entonces, nuestro punto es el punto que teníamos. Vamos a cambiar esta configuración para que se vea arriba. Aquí. Teníamos el punto 1, 2, ¿no? Exactamente. Vamos a poner aquí el punto. Creo que era 1, 2, sí. Era 1, 2. ¿Ok? Ahí está nuestro punto. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, que yo trabaje con la recta y es igual a... vamos a crear un deslizador, ¿sí? Primero que nada. Vamos a crear aquí un deslizador. Lo vamos a llamar M. ¿Ok? Y vamos a darle esos valores entre menos 5 y 5. Aquí está nuestro deslizador. Entonces yo voy a construir la recta I igual a M, ¿verdad? Habíamos dicho que era M x menos 1. Y luego le sumábamos 2. Sí. 2, ¿ok? Entonces fíjense, yo le voy a poner aquí a esto que me dé rastro. Si yo muevo este deslizador, observen cómo todo lo que obtengo van a ser rectas que pasen, ¿lo ven?, que pasen por ese punto. O sea, Claro, voy a va hacer... cambiando la pendiente. Ajá, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es construir, esto es una cantidad, una familia infinita de trayectorias, ¿lo ven? Una familia infinita de trayectorias que me pueden servir para verificar. Y fíjense que a pesar de yo trabajar con esta familia infinita de trayectorias y que me dé algo, ya les voy a explicar qué es lo que debemos esperar si el límite existe, ¿ok? No es suficiente, ¿de acuerdo? No es suficiente a pesar de tener toda esta infinita cantidad de... Pero es una técnica. Una técnica es probar sobre un haz de rectas, ¿de acuerdo? Que es lo que acabo de poner ahí. Entonces volvamos a nuestra aquí, y es lo que vamos a trabajar. Entonces, lo que estamos trabajando no es sino una cantidad infinita de rectas, ¿sí? Entonces, trabajando con esto, es decir, sustituimos I por este valor que está acá, vamos a ver qué nos queda. Vamos a ver, voy a hacerlo un poco aquí abajo. Creo que me estoy alejando un poco aquí, pero bueno, no importa. Trabajémoslo acá. Entonces, vamos a hacer el límite cuando xi tiende a 1, 2, de, arriba me había quedado x menos 1 y menos 2, y abajo me quedaba x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Ahora yo voy a trabajar con esta aproximación. Voy a trabajar con la aproximación y creo que puedo simplificarlo. Déjenme ver. Sí, puedo ponerlo un poco más simple. Por eso lo importante de lo que acabamos de hacer, ¿no? Esta simplificación. Un segundo. Yo voy a probar por esta trayectoria, que sería I, voy a escribirlo así. I menos 2
es igual a m por x menos 1. ¿Okay? Lo que hice fue, el 2 que estaba sumando lo pasé para acá. Entonces puedo sustituir i menos 2, ¿lo ven? Por esto que está acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. El límite, ¿verdad? Y aquí me va a quedar, por supuesto, al yo sustituir i menos 2 por esto, el movimiento, la dinámica, va a cargarse sobre x. Entonces, x ¿a quién va a tender? Va a tender a 1. X tendiendo a 1 de la siguiente expresión. Entonces sería x menos 1. En vez de poner i menos 2, voy a poner m por x menos 1. Abajo me va a quedar x menos 1 al cuadrado más, voy a poner i menos 2 al cuadrado, que sería m cuadrado, x menos 1 al cuadrado. ¿Ven lo que hice acá? Hice la sustitución de esa trayectoria. Vamos a calcular, vamos a ver qué pasa. Esto sería entonces el límite cuando x tiende a 1. Y fíjense, arriba yo puedo cancelar. Fíjense que aquí hay un factor, está arriba repitiéndose y abajo también se repite. Vamos a ver qué me queda aquí. A ver. Ok. Ajá, me quedaría esto. Me va a quedar x menos 1 al cuadrado multiplicado por m, ¿sí? Y abajo me va a quedar x menos 1 al cuadrado, lo saqué como un factor común, y me queda de este lado 1 más m cuadrado. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Verdad? Aquí multiplico estos dos factores y este factor queda como un factor común. Entonces puedo cancelar este factor con este factor y la expresión que me queda es la siguiente. Este límite cuando x tiende a 1 me va a dar m sobre 1 más m cuadrado. Bueno, aquí hay un problema. Cuando yo tiendo por una trayectoria y la trayectoria me depende de un parámetro diferente de x, supónganse, estamos diciendo, cuando x tiende a 1 me queda esta expresión, y esta expresión depende de la recta, ¿lo ven? ¿Qué quiere decir eso? No me estoy acercando a un punto, sino que me estoy acercando a un punto que depende de un parámetro extraño que yo introduje. Esto quiere decir, para diferentes valores de m vas a tener diferentes valores del límite. Por lo tanto, esto implica, esto se lee, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Como el límite depende de m, ¿verdad? Entonces no existe. No existe el límite, este límite que está acá. Vamos a ver si lo podemos entender. Acuérdense que yo tengo que, la premisa es esta. No importa la trayectoria por la que yo me aproxime, este valor debe ser un valor único. ¿Estamos claros? Si yo pruebo este grupo de rectas y yo obtengo que el resultado me depende de la pendiente de la trayectoria, entonces esto me va a dar diferentes valores para diferentes trayectorias. Por lo tanto, el límite no existe. Debería haberme dado acá para por lo menos decir que es indecidible o que parece ser que que podría existir, ¿verdad? Que todo indica que podría existir. Esto me debería dar un número donde m no esté presente, ni ninguna variable, sino fuese un número específico. ¿De acuerdo? Entonces, como el límite depende de m, podemos concluir que este límite no existe. ¿De acuerdo? Esa es la técnica, vamos a decirlo así, la técnica que me gustaría pues ponerles en vista. Estamos probando una familia de rectas. Podríamos haber hecho también, por ejemplo, con una familia de parábolas. Todo depende de lo que nos sugiera esta transformación que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a hacer algunos ejercicios más, pero los voy a hacer en un video aparte. ¿De acuerdo? Para que tengan más ejemplos de límites. Entonces, este sería el ejemplo 1. Vamos con el ejemplo 2 para poder entrar de lleno en lo que nos falta. No sé si hay alguna duda. Fernando, ¿cómo lo ves?
Sebastián. Y yo de entrada lo veo medio fuerte, pero bueno. A ver, ¿dónde identifican ustedes que estaría el trago amargo? A ver, tenemos el límite. Eh, sí. Yo en lo de igual mx más uno más 2 digo x menos uno más 2 ahí es como que Ok. me quedo ahí. Esto de aquí, Gonza, esto de aquí. Exacto, no sé por qué, o sea, esa trayectoria con m, o sea, me parece algo medio raro. Perfecto, perfecto. Ok, vamos a ver cómo la hacemos un poco más digerible. El procedimiento fue este. El procedimiento fue, tenemos la expresión, la factorizamos, llegamos a esta configuración, ¿verdad? Y vamos a escribir esto mejor. Yo podría escribir esto así. Esto es equivalente a decir que i menos 2 es igual a m x menos 1. Entonces fíjense como este factor i menos 2, ¿verdad? Lo puedo sustituir por este otro que en principio, lo importante de este paso de simplificación es que yo puedo decir, bueno, con esta trayectoria que es muy general, porque estamos trabajando con una pendiente, ¿verdad? Podemos verificar, pues, qué sucede. Esto es lo que se llama aproximar por un haz de rectas, ¿de acuerdo? Esto es un haz de rectas. Por eso cuando ustedes la ven gráficamente, ¿verdad? En la gráfica lo que ustedes ven es un haz. Esto es como si estuviese agarrado por aquí por el punto A. Estos son infinitas rectas de distintas pendientes, ¿lo ven? ¿Okay? Este es en principio una idea. Vamos a ver cómo eso lo... Yo voy a poner algunos otros ejemplos. Como les dije, les voy a construir un video donde se trabajen más problemas como este. ¿Ok? Pero hasta ahora, ¿qué hemos visto? Cuando tienen un límite, probamos con algunas trayectorias, ¿verdad? Y esta es la novedad, probar con un haz de recta. Esto es lo que se llama una familia de rectas. ¿Ok? Entonces esto es una novedad. Hicimos la factorización, reescribimos la expresión de esta forma y probamos con esta sustitución. Cuando nos da entonces que el resultado depende de m, eso quiere decir entonces que el límite no existe. Esto es lo que tenemos que tener aquí presente, ¿de acuerdo? Vamos a ver si hacemos... Si hay alguna pregunta, díganme ahora y la respondo. Vamos a hacer aquí el ejemplo 2. Ejemplo 2. Luis, Dime, Javier, claro. si, si por ejemplo ahí ese límite, uno probaba, viste, hacía la sustitución y ves que te queda una indeterminación. Entonces decís, bueno, voy a tratar de acercarme a distintas direcciones. Si ahí uno decía, bueno, pruebo con esos límites iterados, o que, bueno, le doy x igual 0, y igual 0, y después pruebo con rectas y igual mx, cuando probara con rectas y igual a mx, debería llegar a lo mismo que llegaste vos. Es así. Exactamente. Sí, sí, o sea, suponte que tú pruebas con i igual 0, ¿ok? I Sí, igual 0. Entonces tú, aquí tienes 0, me quedaría menos 2, aquí me quedaría 0, también menos 2, elevado al cuadrado sería 4, ¿verdad? Entonces me quedaría el límite cuando x tiende a 1, ¿sí? De una expresión acá. Si ustedes verifican acá, aquí, lo que yo creo es que sí, cuando te acercas a 1, se anula este factor, me quedaría 0 aquí arriba, y aquí este término me daría 0, por lo tanto me daría 0 entre 4, me daría 0. Esto podría ser así como uno diría, bueno, con esta forma de aproximarme a través de una trayectoria que sería, lo que pasa es que ahí I0 no tendría sentido, a ver, vamos a ver, porque sería, déjenme pensar, porque la trayectoria I igual a 0 no pasa por ese punto, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado porque yo debería aproximarme. Ahora, si yo me aproximo por los puntos, vamos a ponerlo así, si yo me aproximo por los puntos, vamos a tomarlo, eh, por ejemplo, esta trayectoria que está aquí, una trayectoria vertical, vamos a ponerlo, ¿verdad? Así. Si yo me aproximo por esta trayectoria, ¿qué trayectoria sería esa? Esa sería la recta I
Sería así. En principio, esa sería la trayectoria y igual a 1. ¿Lo ven acá? Esta recta, vamos a ponerlo verticalmente. No sé si ustedes me siguen en esta. Voy a ponerlo X igual 1, ¿no sería? Sí. No, sí, x igual 1, exactamente. Yo tengo aquí el punto. Yo tengo aquí el punto 1, 2. Aquí, supónganse. Entonces, si yo me aproximo por esta trayectoria, esta, ¿verdad? Este valor, no se me dura eso. Pero bueno, entienden cuál es la idea. Este sería el valor 1. Entonces me estoy aproximando por la recta x igual a 1. Entonces, si yo sustituyo aquí x, tiene que ser una trayectoria que pase por este punto, ¿verdad? Eso lo entienden, ¿no? Tiene que pasar por ahí. Entonces sería una trayectoria de este tipo. Vamos a verla. Sería x igual a 1. Ahora, si yo pongo en x igual a 1, ¿verdad? Aquí me quedaría, fíjense, si yo pongo x igual a 1 acá como trayectoria, esto me daría 0, esto me daría 0, pero y se va a acercar a 2. Por lo tanto, si y se va a acercar a 2, esto me va a dar de nuevo 0 sobre 0. ¿Okay? O sea que esta trayectoria no es la más indicada. Pensemos en otra. La mejor trayectoria sería recta. O podemos pensar, por ejemplo, en parábolas. Vamos a ver. ¿Hay alguna parábola que pase por acá, por 1, 2? O alguna función distinta. Podría ser, por ejemplo, x cuadrado más 1, ¿verdad? Y x cuadrado más 1. Sí, x cuadrado más 1, vamos a verlo aquí gráficamente. Si yo tomo la función x cuadrado más 1, fíjense qué pasa, ¿ves? Es una trayectoria que podría servir. Ahora, desde la perspectiva del cálculo, vamos a ver, si yo sustituyo x cuadrado más 1, aquí se me van a multiplicar una cantidad de raíces. ¿Lo ven? O sea, que es una trayectoria que, si bien es una trayectoria que podría servir, ¿verdad? El criterio que podemos usar es el siguiente. Se me complica un poco el cálculo del límite. Quizá no, quizá sí, habría que ver, ¿no? En principio, lo que yo hago con esta simplificación es verificar que si yo trabajo con este haz de rectas, fíjense que aquí ya está servida la mesa, podemos hacerlo así, porque tengo este factor y tengo este factor presente, ¿de acuerdo? Entonces, la factorización me sugiere que si yo trabajo con estas trayectorias, me puede dar un resultado por lo menos manejable algebraicamente, como es el caso. Cuando yo sustituyo la trayectoria, ¿verdad? Tengo una simplificación y al final me queda un resultado, si se quiere, limpio de las variables que estoy tratando. Entonces, en principio es esa la idea. La idea de este problema es ver cómo la factorización y simplificación me sugiere la idea de la familia de rectas. ¿De acuerdo? No sé si eso de alguna manera responde a lo que me preguntan, pero en principio sería esta la utilidad de este proceso algebraico de factorización y de simplificación. No sé qué opinas, Javi. No, estaba mirando y digo, claro, ese dato de analizar el límite poniendo, digamos, trayectorias que pasen por el punto que se está analizando, no lo tenía en cuenta antes, pero claro, o sea, yo la práctica antes, o sea, todo lo que había practicado era siempre pensando en el origen, y eso seguramente llevó a que, bueno, no considerara lo del punto. Sí, es Entonces, lo que Fernando decía al principio, siempre va a ser 0, 0. Entonces, hay muchas veces cuando uno trabaja problemas con el 0, 0, tiene sentido aproximarse por x igual a 0, por y igual a 0, por y igual a claro, x, porque cuando y es igual a x, entonces 0 es igual a 0. Pero fíjense que la trayectoria debe pasar por el punto en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que lo tengamos, bien, dale, buenísimo. claro. Ahora, una alternativa es probar con la familia de rectas. Vamos a ver qué pasa en este ejemplo 2. Esto es un ejemplo de continuidad. Aquí lo que nos piden es estudiar la continuidad. Esto no lo habíamos trabajado.
Entonces voy a hacer un pequeño estudio de continuidad. Recuérdense que la continuidad es una, vamos a decirlo así, es una condición doble. La continuidad exige la existencia. Bueno, ya voy a explicarlo acá. Yo tengo aquí, por ejemplo, la función f de x, y esta función sería la siguiente. Sería x dividido la raíz cuadrada, x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Siempre y cuando, o sea, esta función va a valer esto si xy es distinto de 0, 0. ¿Okay? Y va a valer 0 si xy es igual a 0, 0. Esto es lo que se llama una función definida a trozos. Entonces, vamos a ver la gráfica, a ver de qué hablan. De hecho, cuando uno ve la gráfica, uno puede intuir más o menos qué es lo que viene por ahí. Entonces, vamos a salirnos de acá. Vamos a pedir una vista 3 dimensiones y esta la cerramos. Oh, vamos a hacer una cosa. Vamos a pedir una nueva mejor, porque esto me va a recordar aquí. Ok, perfecto. Entonces, nuestra función es la siguiente. Sería x dividido, y aquí voy a hacer un pequeño truquito, a ver, voy a poner, tiene que abrir varios, sería x elevado al cuadrado, ¿verdad? No, ya va. X elevado al cuadrado más, entre paréntesis voy a poner y elevado al cuadrado, y esto me salgo y lo elevo, a ver, a la 1/2. A ver, sí, quedó bien. Vamos a ver, fíjense qué interesante. Okay. Si nosotros nos acercamos aquí a este punto, observen el punto 0, 0. Aquí hay un, no sé si ustedes logran ver, detallar el problema acá. Vamos a ponerlo aquí. Fíjense esto. Aquí tienen una superficie. Esta superficie en el punto 0, 0 justamente tiene un problema. Tiene, si te acercas por varias trayectorias, tienes distintos límites. Entonces, ¿qué es lo que hace la función? Se define entonces que en el punto 0, 0 va a estar acá. Entonces vamos a poner el punto aquí, 0, 0. No sé si todos ven lo que les estoy señalando. Está diciendo que para el punto 0, 0 tiene como un valor 1 por un lado y por el otro -1, o eso por lo que veo yo, ¿o no? Vamos a ver, fíjate. Vamos a ver si ustedes ven esto. En el punto 0, es decir, en el eje, en este eje vertical, en el eje Z, ¿no? Vamos a ponerlo así, en el eje Z0, observa como la curva, esta superficie, tiene, vamos a acercarnos un poquito más. Fíjense lo que pasa en el eje. Yo no puedo verlo aquí muy claro, ¿verdad? Pero pareciese que en el eje Z, tú tienes que todos los puntos entre 1 y supongo que -1, vamos a ver, si me alejo un poco, entre 1, sí, entre 1 y -1, la función toma todos estos valores. Por lo tanto, no es una función ella sola. Es decir, en otras palabras, ella en el punto 0, 0 es indeterminada. ¿Se entiende eso? En puntos distintos, observen esto, gente, traten de aclarárselo hoy. Si yo tomo un punto acá, observen esto. Este punto que está acá, vamos a darle un color más llamativo. A ver, color rojo. ¿Ustedes ven este puntito que está aquí? Okay. Sí. Ese punto, en cada uno de... Fíjate que él está viajando sobre la superficie. ¿Okay? Yo voy a ponerlo... A veces me acostumbro al otro GeoGebra. Pero él está aquí en la superficie. Él no se mueve esa superficie.
Ahora, si yo me acerco acá, en este eje aquí, fíjate que él no puede tocar el eje, él no puede colocarse sobre el eje. Vamos a ver. Vamos a tratar de ponerlo sobre el eje. Aunque parezca que estén sobre el eje ahí. Vamos a ver. Fíjense que él no puede acercarse. Vamos a ponerlo acá. Él no puede ponerse sobre el eje vertical. A ver, si ustedes ven ahí 0, 0. Ajá, fíjate, aquí lo tengo sobre el eje vertical, pero fíjense cómo vamos a probar con otro punto. Voy a probar con un punto que esté, ya va, sobre el eje. Voy a probar aquí un punto en objeto y lo voy a poner aquí. ¿Okay? Miren esto. Si yo esto lo pongo acá, todos estos 0, 0, 0.7, 0, todos estos valores de z están en la superficie. Eso hace que la superficie en este punto tenga infinitos valores. ¿Lo ven? Cuando, para que sea una superficie, para cada par de puntos, perdón, para acá, estamos en B, ¿ok? Para cada par de puntos del eje, vamos a proyectarla. Vamos a hallar los puntos. Voy a hallar, espérense un momento. Voy a poner aquí X de B, coma, Y de B. Observen esto. Esto que está acá, le voy a dar a este punto, le voy a dar un color mucho más visible que sea azul, azul oscuro. Entonces, observen. A ver. Ok, ahí se ve algo. Ok, ahí se ve. Observen, este punto rojo viene del par de coordenadas del plano XY y el campo escalar proyecta, ¿verdad?, hacia arriba lo que sería el valor de acuerdo a esta expresión que está aquí. Está claro eso, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, donde yo me mueva, tengo los puntos del dominio. Por ejemplo, acá. Estoy en este lado, observen que estos son los puntos del dominio. Pero cuando yo estoy sobre este eje, vamos a ver dónde lo puedo poner. Aquí, ustedes se dan cuenta que cualquiera de los puntos en todo, fíjate que este es el único sitio donde el punto rojo se mueve para arriba y para abajo. ¿Lo ven? Ahí va. Aquí. Fíjense, él está sobre el eje, ¿verdad? Vamos a ver. Claro, X e Y serían siempre 0 y iría variando solo Z, tendría muchos valores. Exacto, no es lo que le pedimos a una función. Recuerda que es eso lo que le pedimos a una función que tenga, fíjate aquí. O sea, en este eje hay un problema. En este eje hay un problema. ¿Ok? En este eje que está aquí. Cuando estamos ubicados sobre el punto 0, 0, esta expresión me da una indeterminación. O sea, no tiene en sí, de hecho, podemos ver de aquí, de una, que este límite no existe en 0, 0. Vamos a ver qué pasa. ¿Okay? Pero en principio, la sugerencia que me hace a mí ¿verdad? Esta superficie es que en principio, si yo defino esto así, quizá no me dé el límite, porque si yo me aproximo, vamos a volver aquí a la superficie, si yo me aproximo por algunas trayectorias, me puede dar aquí en 1, me puede dar, ¿verdad? O sea que diferentes trayectorias me darían a mí diferentes límites. Pero bueno, vamos a verificarlo. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es, sabemos, por ejemplo, por esta definición, ¿verdad? Según como está definido, sabemos, vamos a ponerlo en azul, como una cosa que podemos deducir de ella, que f evaluada en 0, 0, me da 0. ¿Ok? Esta es la definición. O sea, en principio esta función está bien definida. Donde no hay problema, ¿verdad? Vale esta expresión. Es decir, diferente de 0, 0. Y en el punto donde hay problema, le doy este valor. Entonces esto es un replanteo de un campo escalar. Esto es lo que por eso se llama una función a trozos.
¿Por qué? Porque en una parte vale algo, en otra parte vale otra cosa. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de estudiar el límite. ¿El límite que vamos a estudiar cuál es? Bueno, es el límite cuando xy tiende a 0, 0. Ahora fíjense esto. ¿De quién? De esto que está acá. Cuando digo tiende, no toma los valores 0, 0, por lo tanto no estoy trabajando con esto, sino con esto. Es cuando es distinto, ¿de acuerdo? Acuérdense que esto no significa evaluar, sino significa aproximarse, ¿de acuerdo? Entonces esto me daría x, y abajo me daría la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces vamos a ver qué pasa. Ok. Una de las recomendaciones, o sea, aquí vamos a tratar de trabajar como trabajamos en el problema anterior. En este caso, cuando estamos acercándonos a 0, 0, una trayectoria que se recomienda, que podría usarse, además de x igual a 0, es trabajar con un haz de rectas. Vamos a ponerlos acá para que los vean. Miren todas las formas en las que nos podemos aproximar. Aquí voy a tener que usar un pequeño truco. Denme un segundo. Vamos a poner una vista gráfica y vamos a ponerla abajo. ¿Dónde estás? No. En realidad quiero que esto esté arriba. Ok, ahí está. Entonces voy a ponerla así y voy a trabajar. Fíjense que este es nuestro plano. Ok, nuestro plano. Entonces yo voy a crear aquí un deslizador. Vamos a llamarlo de nuevo M. ¿Ok? Y vamos a construir todas las rectas que tengan esta forma. Y es igual a mx. Entonces, ¿qué son las rectas de la forma mx? Si yo a esto le doy, que me deje el rastro, vamos a ponerlo a ver si podemos compartir un poco más. Ustedes ven, ya va. Disculpen, ok. Observen esto, gente. Si yo muevo acá, observen todas las trayectorias. ¿Ven? Nos estamos aproximando por todas las trayectorias, atención, que pasan por este punto. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Ok? Entonces Se ahí ve, está. se ve. Entonces la sugerencia es aproximémonos por este tipo, por estas trayectorias, que serían las trayectorias I igual a mx. Ustedes preguntarán, ¿por qué? Fíjense, aquí estamos haciendo lo mismo que en el anterior caso. El problema me sugiere la trayectoria. Yo no invento la trayectoria antes del problema. Como este punto al que me aproximo es el punto 0, 0, yo puedo aproximarme a través de esta relación de variables. Esto me quedaría entonces así. Si I va a ser mx, puedo quedarme con un solo límite. Es decir, el límite se reduce a la dinámica de x, ¿verdad? X tendiendo a 0. Y aquí me va a quedar de la siguiente forma. Sería x sobre la raíz cuadrada. Atención. Me va a quedar entonces x cuadrado, ¿verdad? Más, aquí me quedaría m cuadrado x cuadrado. ¿Ok? Aquí, por supuesto, una cosa que tenemos que tener claro, vamos a ver, es que... vamos a ver si hay alguna restricción sobre el x acá. Pero pareciera que no. Ok. Entonces, sigo adelante. ¿Tengo este Profe, cálculo? Sí, dime. ¿no sería, te queda m de x al cuadrado, ¿no será m cuadrado 2m de x cuadrado? Vamos a ver, fíjate. Yo estoy sustituyendo esta i aquí adentro, ¿verdad? Entonces me quedaría Exacto. mx elevado al cuadrado entre paréntesis. El cuadrado va a afectar a m, aquí está, y va a afectar a x. ¿Lo ves? Ah, perdón, me lo confundí con la suma, con el cuadrado del binomio. Buenísimo, ok. Entonces no te preocupes. Entonces vamos a seguir aquí abajo. Me va a quedar así. Atención. Esto va a ser igual a el... Sí, estoy viendo que aquí hay una restricción que tomar. Ok, vamos a ver.
Voy a poner aquí el límite, ¿verdad? Cuando x tiende a 0, ¿de quién? Aquí tengo x, y aquí abajo voy a tener, voy a sacar este x cuadrado como factor común, y fíjense lo que me va a quedar. Me va a quedar la raíz cuadrada, atención, de x al cuadrado, que multiplica a 1 más m al cuadrado. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ahora, si yo separo esa expresión, me va a quedar el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? Me va a quedar x, y aquí abajo me va a quedar raíz cuadrada de x cuadrado por la raíz cuadrada de 1 más m cuadrado. ¿Sí o no? Díganme, gente. Quiero saber si lo ven. Sí, sí, todo bien. Quien no lo vea me dice, Luis, no lo veo, repítelo. Como tengo la raíz de este factor, la raíz, aquí está la raíz grande, de esto por esto, yo puedo separar las raíces. ¿Lo ven? Eso es una propiedad de la raíz. La raíz cuadrada de a por b es la raíz cuadrada de a por la raíz cuadrada de b. ¿Todo el mundo claro? Continúo. Ok. Ahora fíjense lo que pasa acá. Hay un pequeño detalle, gente. ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de x cuadrado? ¿Saben lo que es esto? Vamos a ponerlo aquí en rojo. X. Es X. Queda 1 sobre 1 más m cuadrado, quedaría. Hay que ir con un poco de cuidado aquí, Gonza, pero tienes razón. O sea, en principio yo podría decir que esto es x. En realidad, la raíz cuadrada de x cuadrado es el valor absoluto de x. En realidad es esto. Pero no hay ningún problema. Podemos hacer aquí. Yo debería pedir acá una condición. Y es que x fuese positiva siempre. Mayor o igual que 0. ¿Para qué? Bueno, para poder hacerla con... Porque aquí voy a hacer un cancelamiento, pero igual pueden manejarlo sin este pequeño detalle. O sea, esto que está aquí es en realidad el valor absoluto. Si yo considero que x siempre sea positivo, puedo cancelarlo sin problema. Si x va a variar en cualquier lado, positivo o negativo, va a haber un problemita, porque aquí se me puede ir la x y me quedaría... No hay problema, no hay problema. En realidad olvídense de esto. Olvídense de esto. Esto es un pequeño detalle que no es tan importante. Olvídense de esto. Es x. ¿Ok? Vamos a trabajarlo como x. No importa si me queda un menos acá, si esto llega a ser positivo y esto negativo. Lo que me va a quedar de igual manera, esto me va a quedar, ¿verdad? Si yo cancelo esto con esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre la raíz de 1 más m cuadrado. ¿Qué sucede aquí entonces? Va a haber distintos valores, porque vuelve a aparecer una Una m. variable, una m, Exacto. claro. Perfecto. Entonces el límite no existe. Para que el límite exista, debe eliminarse la m también. Ella debe desaparecer y esto me debe dar un número. ¿Se entiende? No puede dar algo variable. No puede dar algo variable. Vamos a ponerlo aquí. No puede. Ven que esto es variable porque depende de m. Dar algo variable. ¿De ¿Te puedo acuerdo? hacer una consulta, Luis? Claro, siempre, siempre. Viste que en un momento decimos, bueno, de entrada cuando vamos a evaluar el límite, hacemos una sustitución directa y nos fijamos a ver qué pasa. ¿Por qué yo no podría decir, en este caso, pruebo reemplazar el 0,0, digamos, en la función y digo, mira, si reemplazo el 0,0 me da 0, porque la función por partes me dice, bueno, para 0,0 me da 0, entonces puedo decir, mira, está definida la función. ¿No podría decir eso? ¿No podría decir que el límite en principio existe? Tú dices de esta. O sea, si yo tengo, por ejemplo, Claro, el límite cuando x tiende a 0, es que el problema es este. Fíjate lo siguiente. Cuando yo trabajo con esta función, ¿verdad? Y yo me ubico en este espacio de aproximación, la función vale esto. ¿Lo ves? Entonces, para x y diferentes de 0, 0,
es esto. O sea, estoy trabajando es con este término. Ahora, lo ideal, recuerden que es la condición, lo que yo llamo la doble condición de la continuidad. Lo ideal es que este límite, cuando x, y se aproxime a 0, 0, me diese 0, porque así el límite coincide con el valor de la función. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasa? Trabajar con este límite, con esta aproximación, es decir, no con el valor 0, 0, me obliga a trabajar con este término. Ahora, este límite no existe. Por lo tanto, se rompe con la segunda condición de la continuidad, que es que el límite sea igual a la función evaluada en 0, 0. ¿Se entiende, Javi? Porque es muy buena tu pregunta. Es muy buena tu pregunta. ¿Sí? Claro, o sea, estoy procesándolo, pero es como que decís, bueno, evalúo en la primera parte de la función y me fijo a ver qué pasa con el límite cuando me acerco a 0, 0. Y ahí veo de que me da infinitos resultados. Si ahí veía de que me daba, por ejemplo, 0, entonces decía, ah, mira, es verdad esta función por parte. Me está diciendo la verdad. Cuando me acerco a 0, 0, me da 0. Pero bueno. Sí, no, pero espérate, vamos a ponerlo de esta manera. Yo creo que es bueno que tengan claras las condiciones. La primera condición, f de x y está definida la función está definida en 0, 0. Esta es la primera condición. Aquí está, que es lo que dice Javier. O sea, la función existe en 0, 0 y vale 0. Segundo, el límite, cuando x y tiende a 0, 0, y fíjate lo que estoy pidiendo acá, de fxy existe, ¿verdad? Existe y, en realidad casi que estoy pidiendo una triple condición. El límite, cuando xy tiende a 0, 0, de f de xy es igual a f de x0. Perdón, a f evaluada en 0, 0. Entonces, como tú dices, esto, check. Esto existe, esto es cierto. Ahora vamos a probar esto. Lo cierto es que esto no existe, no se da, por lo tanto no se puede dar esto. Entonces, o sea, ¿cuál es la conclusión? La conclusión no es que el límite no existe. La conclusión es que la función no es continua en este punto. ¿Estamos claros? ¿Por qué determinamos que no es continua? Bueno, justamente por la no existencia del límite. ¿Se entiende lo que estamos haciendo aquí? Entonces, Javier, ¿qué me dice? Me dice, bueno, Luis, pero ya va, pero f en 0, 0 existe, aquí está. O sea, si yo pongo 0 aquí adentro, no me da una indeterminación. Y es verdad lo que dice Javier, no da una indeterminación. Pero eso me habla solamente de la primera condición. Está definida en 0, 0. Ahora, cuando yo entro a trabajar el límite, yo no estoy hablando de sustitución, estoy hablando de aproximarme. Y cuando yo me aproximo es donde se jode todo. Porque si está estando bien definida, el límite no se acerca a esa definición, entre comillas. ¿Se entiende eso? Ya no se cumplen las dos condiciones para que sea continua. Claro, Digamos, exacto. una sí, la otra, cuando vos Exacto, te fíjate. aproximas, no se cumple, digamos. Ajá, A eso va. exacto, pero eso lo que dice Javier es eso. O sea, si yo pongo 0, 0, no llega una indeterminación. No, es verdad. La indeterminación llega cuando vas a probar el límite. Bueno, porque estamos claros que el límite no es en el punto, es aproximándome al punto. Y si yo me aproximo al punto, yo no estoy en el punto, estoy aquí. Por lo tanto, el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy es esto. No es 0, no es 0 aquí. ¿Por qué no puede haber un 0 acá? Bueno, porque no estoy en el punto. Son todos los xy distintos a 0, 0. Javi, no sé si lo ves. Sí, sí, lo veo mucho más ¿Sí? claro ahora. ¿Lo ves? Eh, Ok, perfecto. Bueno, Siento también, o sea, como que esto es un problema, digamos, como que está vinculado más con las funciones por partes, ¿no?
sea, La condición de definirse como una función definida a trozos, ¿verdad? Por trozos, sí, tiene ese es el problema fundamental de la continuidad. O sea, tú tienes que definir una función y cuando tú la reconfiguras acá, es decir, le metes esto, le pones, bueno, vamos a poner que en el donde hay problema vale tanto. La condición de continuidad es una condición fuerte, es una condición múltiple. Te exige buena definición y te exige existencia de límite y que además el límite sea lo que definiste. Entonces, esta se cumple. Ok, está definida, no hay problema. Pero esta no se cumple. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Bien. Bueno, vamos déjenme ver cómo estamos moviéndonos. Vamos por acá y vamos a empezar ya entonces, ahora sí, con lo que sería con nuestras derivadas parciales. Yo estoy tratando hoy de llegar, voy a tratar de llegar un poquito más allá. Voy a ver si me lo permite el tiempo. Porque no quiero, como les dije, no quiero cargarlo. Pues no quiero que sientan que la cosa es... Pero vamos con las derivadas parciales. Vamos en principio a definir lo que es la derivación parcial. Yo estoy preparando una guía. Déjenme ver. Creo que está por acá. Ok. Vamos a ver. Bueno, aquí está la guía de José Vázquez. Yo tengo dos guías. Esta primera. Esta de planos tangentes. Aquí es una guía que yo preparé hace el cuatrimestre pasado. Ok. Se las voy a enviar hoy para que le echen un ojo. Es para trabajar con GeoGebra. Y se habla un poco de lo que, bueno, de lo que hemos estado conversando sobre hacia dónde apunta la materia. Esta primera, segunda y tercera parte no es tan... Yo en verdad aquí yo estaba pensando, bueno, después van a echarle un ojo. La cosa buena se pone aquí a partir del tercer. Cálculo de las derivadas parciales usando GeoGebra. Entonces aquí se explica un poco ¿no? qué se hace para calcular y tiene sus pasos. Pues. Me gustaría que la chequearan. Y hay otra, déjame ver si yo puedo aproximar, puedo recuperarla rápidamente de acá. Vamos a ver si la consigo. Porque esta es otra guía. Ya se las voy a enseñar. No es esta. Yo la estoy abriendo y por eso la puedo ver aquí. Yo creo que es esta. Ok. Bueno, ahora sí se las muestro aquí. A ver. Esta es otra. Valores extremos de un campo escalar. Esta también la van a tener dentro de poco. La voy a mejorar un poco para que vean lo que... En fin, estoy preparando unas guías para cerrar lo que sería nuestra materia. Y entonces volvamos aquí a la... no, vamos a la guía de José Vázquez. Vamos a ver acá lo que nos dice, fíjense. Vamos a empezar de acá. Aquí están los límites. Este es vamos a ponernos al principio. Este es el trabajo práctico número 2, donde están las derivadas parciales. Entonces vamos por acá, avanzamos un poco. Aquí está lo de continuidad. Échenle un ojo ahí. Si hay algún problema que surja, me avisan. Y vamos entonces con las derivadas parciales. Vamos con esto acá. Entonces, sí, tenemos... ¿Qué significa derivar parcialmente, gente? O sea, en principio, ¿cuál es la novedad de las derivadas parciales? Vamos a tratar de explicar eso un poquito para que no cunda el pánico. O no panda el cúnico, como dice el amigo del Chapulín Colorado. Entonces, vamos a ver qué pasa con las derivadas parciales. Esto lo ponemos siempre en rojo. Fíjense que es justamente la idea, derivadas parciales, la idea de poder movernos a través de trayectoria, lo que nos apunta una posibilidad dentro de este cálculo, dentro de lo que sería el cálculo diferencial dentro del ámbito de los campos escalares. En principio, yo voy a empezar con un ejemplo. Yo creo que en este caso el ejemplo es mucho más ilustrativo que la simple... Yo voy a comenzar con un problema. Era el problema este que no. Por eso digo, voy a tomar un problema de la guía de José. Vamos a tomar este primero. X cuadrado, déjenme copiarlo aquí al lado.
Voy a ponerlo aquí. Aquí tengo mis hojitas. Uf. Entonces vamos a poner aquí x cuadrado y a la 3 menos 2y cuadrado. Entonces nos pide calcular. Yo uso otra notación distinta a la de José, pero es indiferente eso. Entonces supónganse que tenemos este campo escalar. Tenemos z es igual a x cuadrado y al cubo, ¿verdad? Menos 2y cuadrado. Yo creo que hoy vamos a tratar de trabajar varias cosas aquí de derivadas y luego vemos lo que sería, porque yo quería que viesen lo del campo, lo del plano tangente. Pero vamos a ver si me alcanza el tiempo. Entonces, vamos a calcular, poner aquí en azul, calcular la parcial, fíjense lo que aparece esta nueva simbología. La parcial de z con respecto a x, fíjense que la derivación ahora ya no es la derivada ya no va a ser sobre el argumento, sino sobre uno de los argumentos. Entonces, la parcial de z con respecto a x. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo voy a silenciar la variable y, es decir, la voy a poner como una constante y me voy a concentrar en la variación de x. Entonces, si yo hallo la derivada parcial de x cuadrado y al cubo menos 2y cuadrado con respecto a la variable x, lo que voy a hacer es visualizar este campo vectorial silenciando estas variables. Silenciando quiere decir, voy a ver ahí como una constante y la voy a trabajar como si esto fuese un 5 al cubo o un 7 al cuadrado. ¿Me explico? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Lo que yo voy a hacer aquí es, por supuesto, al considerar estas como constantes, me va a quedar, voy a hacer lo mismo de derivar, es decir, 2x, ¿verdad? Que sería derivar esto, multiplicado y a la 3, y esto como es una constante se me hace 0. Entonces me quedaría esta expresión. Yo quiero que ustedes me digan si esto se entiende. No. No se entiende, perfecto. No. Vamos a ver. Lo de la constante que se hace 0, no entendí. Ok, vamos a hacer entonces algo aquí, algo pequeño al lado. Vamos a hacer algo aquí. Supónganse que yo les pido que me deriven esto. Si yo les pido que me deriven x cuadrado, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera, sí. 5 menos, no sé, 10. Vamos a derivar esto. Está claro que al derivar esto, ¿verdad? Esta es mi variable, o sea que el método de derivación va a aplicarse sobre este término. Esto es constante, ¿no es así? Por lo tanto desaparece. Y me va a quedar 2 que multiplica x, porque estoy derivando este exponente por 5. ¿Sí? Y luego yo reacomodo esto y me queda 10x. Es decir, yo sé derivar expresiones como esta. Lo que necesito es ampliar mi concepto de constante. Y al cubo la voy a considerar como una constante cuando yo derive con respecto a x. Ella queda como una constante, ella se porta como una constante. ¿Cómo tengo esta constante aquí? Pues, ¿me explico? Ella no es derivada. Ahora, si la constante está en un término y lo derivo, ella se anula. Fíjense, este término solo depende de y. Por lo tanto, al derivarlo, se hace 0. La derivada de una constante es 0. Entonces, las derivadas parciales son en realidad un cambio de perspectiva dentro de la derivación, donde yo considero a una de las variables, supóngase que estoy en un campo escalar que tiene 5 variables. Si yo derivo con respecto a una, las restantes 4 variables me van a quedar como constante. Vamos a hacer la siguiente para que ustedes vean. Miren esto. Voy a hacer la siguiente, que sería calcular
la parcial, por eso se llama derivada parcial, la parcial de z con respecto a y. Ahora, la x va a ser la constante y la y va a ser la variable. Atención. Como esto es una resta, una diferencia de, yo voy a derivar, cuando yo derivo una resta, derivo la primera menos la derivada de la segunda. Entonces me va a quedar así, atención. Miren esto. La x al cuadrado es una constante. Entonces me va a quedar 3, ¿verdad? Este 3 que está acá. Pasa multiplicando. Y aquí arriba le resto 1. ¿Sí? Menos, ahora derivo esto. 4i. Entonces observen cómo esta es considerando a la x como variable y la y como constante, y esta es considerando a la y como variable y la x como constante. ¿Sí? Comentarios, a ver. Sí. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Vamos a ver otro aquí. Vamos a hacer esta aquí el 12. Escojan una acá. La D. J, que tiene divisiones y logaritmos. Esto. Vamos con esta, pues. Vamos con la J. Y luego hacemos otra, ¿sí? ¿Les parece? Entonces déjenme copiar aquí rápidamente esta. Sería el logaritmo natural de x menos y. El tema de la D es que nos va a tomar media clase. ¿Cómo? ¿La Ah, no, B? pensé que decía la B. La B tomaría media clase de resolver. No, sale rápido, sale rápido. La B creo que es una de las más fáciles porque son sumas y restas. Estoy de acuerdo con Milagro. Exactamente, son sumas y restas. ¿Verdad? A veces las ¿qué? La función, los campos escalares, las derivadas parciales engañan más por el tamaño que por... Pero bueno, vamos a hacerlo. Ahora yo la voy a llamar de otra manera para que vean que yo puedo poner aquí f de xy es igual al logaritmo natural es x menos y sobre 1 más xy. Por eso yo les digo, si saben derivar, saben sacar sus derivadas tranquilos. Ahorita lo que es la novedad es lo que está asustando. Pero entonces, lo primero, la parcial de f con respecto a x. Vamos a calcular esa primera. Entonces, aquí tengo que actuar de la siguiente forma. Primero, la derivada del logaritmo natural, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan? 1 sobre x por x derivada. Ajá, entonces la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento, ¿verdad? Perfecto. Sería este argumento el recíproco. Es decir, me quedaría 1 más xy sobre x menos y. Y ahora voy a proceder a multiplicar por la derivada de lo que está dentro. Ahora, lo que está dentro es un cociente, ¿no es así? ¿Se acuerdan? Entonces sería la derivada del de arriba, atención, si yo derivo con respecto a x, esta es mi variable, esto es constante. ¿Cuál es la derivada de lo de arriba? Piensen un poquito. La derivada de esto es 1, ¿verdad? Miren, la derivada de x es 1, la derivada de y es 0. ¿Por qué? Porque y es constante, ¿no es así? Entonces me quedaría 1 multiplicado por el de abajo sin derivar. Estoy aplicando la regla del cociente. Yo creo que vamos a tener que repasar derivadas desde el principio. Hoy les voy a mandar una aplicación para eso. Entonces sería la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos, ¿sí? La derivada del de abajo, observen, cuando yo derivo el de abajo con respecto a x, este 1 se va porque es constante. Y al derivar esto con respecto a x me queda y. Cuando ustedes derivan, por ejemplo, 5x, si yo derivo esto me da 5, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Sí. Sí. Oh, perfecto. Me queda, ajá. Entonces, volvemos acá. La derivada de esto, ¿verdad? Sería y, que va a multiplicar al de arriba sin derivar. Y luego el de abajo me queda elevado al cuadrado. 1 más xy elevado al cuadrado. Esta es la regla del cociente.
Entonces, ¿qué hice? Primero la derivada, esto estoy aplicando la regla de la cadena, es la derivada de la función externa. Me quedaría 1 sobre esto. Pero bueno, 1 sobre una fracción es el recíproco de la fracción, que va a multiplicar a la derivada de lo de adentro. Lo de adentro es un cociente. Entonces sería una cosa como esta. Entonces vamos a ver qué cosas se pueden ir aquí. Atención. Este 1 más xi se puede vamos a escribirlo de la siguiente forma. Esto es igual. Ahora lo voy a poner todo como una sola fracción, ¿verdad? A 1 más xi que multiplica, observen acá, esto me va a quedar 1 más x, 1 más xi menos i por x menos i, ¿verdad? Arriba. Y abajo me va a quedar x menos i que multiplica a 1 más xi al cuadrado. ¿Ok? ¿Ven lo que hice? Multipliqué este por todo lo que está arriba, lo puse entre paréntesis porque aquí adentro hay una resta, y este de abajo multiplicando todo esto que está acá. Ahora, pueden ver que este factor se cancela con uno de estos que están acá. Entonces me queda que la parcial de f con respecto a x es igual, atención, arriba me queda 1 más xi menos i, x menos i, y abajo me va a quedar x menos i por 1 más xi. Esa es la primera derivada, vamos a decirlo así. O sea, la primera de las derivadas parciales. Vamos a hacer la segunda. Vamos a ver, alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna queja. Puede haber una queja. Decir, ¡por Dios! ¿Cómo llegamos a esto? Es considerar a una de las variables como constante y a la otra como variable. Vamos a hacer la segunda y la voy a poner en rojo para que la comparemos. Sería la parcial de f con respecto a i. Ahora cambia la cosa. Esta es la variable, esto es una constante. Esto sería igual entonces, atención, de nuevo, primero la derivada del logaritmo, que es el recíproco de esto que está acá. Eso se entiende, gente, me lo juran, que la derivada del logaritmo es el recíproco de la que está dentro. Sí. Sí, sí. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a ponerlo por acá, me voy a alejar. Aquí me quedo. Entonces sería así. Primero, el recíproco, que sería 1 más xi sobre x menos i, por la derivada de lo que está dentro. La derivada de lo que está dentro es de nuevo, pero ahora con respecto, repito, con respecto a i. Entonces vamos a verlo. Voy a tratar de ponerlo aquí a la vista. Aquí. Ahí. Entonces, la derivada del de arriba, si estoy derivando con respecto a i, esta x me da 0 y esto me da menos 1. Entonces sería, vamos a trazar aquí una recta. Sería menos 1 que multiplica el de abajo sin derivar. Menos la derivada del de abajo, pero con respecto a i, es decir, ahora me va a quedar 0, este 1 se va a 0 porque es constante, y si yo derivo xi con respecto a i, me va a quedar x, perfecto. Entonces me va a quedar, aquí sería menos x, ¿verdad? Que multiplica el de arriba sin derivar. Y abajo me va a quedar el de abajo al cuadrado. De nuevo, 1 más xi al cuadrado. Entonces vamos a cerrar esto. Vamos a movernos para acá. Y aquí cierro este paréntesis. ¿Qué hago ahora? Bueno, voy a multiplicar aquí. Me va a quedar así, atención. Horrible esa raya, pero bueno.
Me queda 1 más xy, que multiplica. Aquí adentro me va a quedar, fíjense, este menos. Aquí la cosa queda así como, yo puedo ponerla de esta manera. Sí, la puedo poner así, menos 1 más xy, ¿verdad? Que es este menos 1 multiplicando, menos x menos y. ¿Ok? Me queda este factor aquí arriba. Y abajo me queda x menos y, que multiplica a 1 más xy al cuadrado. Entonces aquí de nuevo puedo cancelar este factor, se va con este factor, y me queda al final que la parcial de f con respecto a y es igual. Ay, Dios. ¿Cómo? Ustedes saben que para yo aprender a usar esta tableta, tuve que aprender a escribir de nuevo casi. Esto me queda entonces menos 1 más xy menos x por x menos y. Y abajo me va a quedar x menos y por 1 más xy. Vamos a verlas ambas. Este sería nuestro problema. ¿Ok? Entonces, lo delicado de esto es el trabajo con la regla de la cadena. La regla de la cadena es la gran técnica de derivación. Quien no sabe aplicarla, no sabe derivar. Es así, ¿de acuerdo? Entonces necesito, por favor, yo repito, hoy les voy a mandar una aplicación. Voy a ver si puedo armar el video tutorial rápido de cómo se trabaja. Pero es una aplicación que salió reciente. De hecho, tiene meses, 1 mes, 2 meses que salió y la encontré por ahí. Unos amigos de GeoGebra de otro país me dijeron para que la viera. Entonces, es interesante esa aplicación. La vamos a aprender a usar. Yo estuve... No, nada, que le decía que yo estuve viendo algunos videos de Mate 2 que dijo la clase pasada para repasar las reglas de derivadas, y le pasé una foto de lo que había copiado los chicos al grupo, si les sirve para algo, para que las tengan a mano. Esta es la regla de la cadena, la regla de derivadas. Esto es como que necesito un poco de práctica, pero creo que no es tan difícil, no se ve tan difícil. Sí, es como tú dices exactamente, Fernando. Vamos a hacer otro, ¿les parece? Pues yo quería hacer hoy unos problemas. Vamos a ver si me pueden acompañar en este tipo de problemas. Profe, vamos a hacer pero sí. una cosa que tengo es que ya tenemos las derivadas con respecto a x y con respecto a y. ¿Y luego qué? Luego, ¿a qué te refieres? Sí, Más exacto. bien, ¿Cómo continúa el problema? calcularlas. Por ahora es calcularlas, derivadas parciales. Por ahora es calcularlas. Luego vamos a entrar en verlas desde una perspectiva de para qué se calcula una derivada parcial. Tiene una aplicación, por supuesto. Además, tiene una aplicación bellísima. Pero fíjense. ¿Puedo encontrar el máximo de un plano? Por ejemplo, Supongo que sí. puedes encontrar un plano tangente. Eso, por ejemplo, es lo que seguiría. Miren esto, atención. Yo quiero que vean una cosa aquí interesante. Por eso dentro de las condiciones cuando yo les digo, bueno, esto es lo que sabemos, cuando yo comienzo toda clase, yo siempre comienzo sobre unas cosas que deberíamos saber. Pero ese deber saber significa algo así como que, vaya, de aquí viene. Yo quiero que vean una cosa aquí interesante. Fíjense esto. Yo puedo trabajar, aquí yo puedo calcular derivada, si yo uso GeoGebra. Fíjense lo que dice acá. Cuando yo escribo la palabra derivada, aparece derivada función. Eso lo sabemos. Derivada curva. Esto es lo que se llama derivación implícita. ¿Okay? Derivada función y número orden de la derivada. O sea, esto es para derivadas sucesivas, para hallar la segunda, tercera derivada. Ahora viene derivada función variable. Esto es lo que en GeoGebra es la derivada parcial. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que ustedes vean algo acá. Supónganse que tenemos una función cualquiera. Vamos a calcular una función como... Vamos a trabajar con
Vamos a ver cómo yo les consigo aquí una cosa interesante para ver. Ok, supónganse que tenemos este plano, este campo escalar. Tenemos el campo escalar xy elevado la raíz cuadrada de xy. Sería una cosa así. ¿Ok? Miren qué bonita es este campo escalar. ¿Verdad? Parece un domo así. Ok, perfecto. Aparecen las alas de una especie de nave. Bueno, ya Luis, concéntrate. Ok, ahora fíjense esto. Vamos a tomar un punto cualquiera. Vamos a tomar un punto de esta. ¿Ok? Miren ese punto ahí. Ahora, cuando yo les dije al principio de la clase, se los dije por acá. Aquí. Les dije, acuérdense de la noción geométrica de la derivada. ¿Ok? Fíjense que todo esto es lo que deberíamos saber. Habilidad algebraica, noción geométrica de la derivada, regla de la cadena. Esto tiene una razón de ser. Una razón de ser. La apuesta dimensional. Ok, entonces pensemos un poco en la noción geométrica de la derivada. Ustedes saben, deben saber, cómo construir una recta tangente a una función. Ustedes saben que si ustedes tienen una función en R2, saben cómo construir una recta tangente. Eso lo hacen con la derivada. ¿Por qué? Porque la derivada me da la pendiente de la recta tangente. Ahora, ¿será que eso pasa igual con los planos tangentes? Porque el plano tangente es el sustituto, vamos a decirlo así, es sí, es como el correspondiente de la recta en un campo escalar. En los campos escalares existen rectas, pero las rectas no representan en R3 la tangencia. La tangencia es una característica importante de las funciones. Cuando una función tiene en todos sus puntos, puede tener un plano tangente, entonces se dice que es diferenciable. ¿De acuerdo? Eso es una condición muy importante de los campos escalares. Ahora, nosotros estamos calculando estas derivadas parciales. Vamos a construir algo aquí. Yo voy a adelantarles un poco de que vean hacia dónde vamos. Yo quiero trazar el plano tangente acá, para que ustedes vean cómo se ve eso, o cómo se construye. Entonces, voy a usar las derivadas parciales. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo que mi campo escalar es A. Entonces voy a escribir derivada, función variable, ¿verdad? Voy a tomar este comando. Mi función va a ser A y la variable, supónganse que es X. Entonces me da la primera derivada. Vamos a callarla un poco, ¿sí? Esta sería la primera derivada con respecto a la coordenada X. ¿Todo el mundo me sigue? Sí. Ok, perfecto. Ahora voy a hacer la siguiente. Voy a hacer derivada, función variable, pero esta vez voy a tomar a A y la variable I. Entonces me da otra, que está acá. También la voy a ocultar. Ahora, si la derivada de una función en R2 es la pendiente de la recta tangente, alguna cosa deben tener estas derivadas. Entonces, vamos a tratar de hallar una cosa equivalente. Fíjense esto. Vuelvo a mi pizarra y donde estaba hablando yo de noción geométrica de la derivada, voy a sacar una pequeña línea, así como diciendo, vamos a traernos esto para este lado. Fíjense acá. Vamos de aquí y vamos para afuera. Entonces, si yo tengo, vamos a ponerlo acá para que vean, noción geométrica de la derivada. Si yo tengo una función f de x, ¿verdad? Una función f de x. Póngase que es una cosa así. ¿Sí? Cualquier. Y yo tengo un punto cualquiera. A. ¿Verdad? Y yo construyo esta recta. Atención. Yo construyo la recta que es I es igual, atención,
a la derivada evaluada en A que multiplica a X menos, supóngase que este A tiene dos coordenadas. Este punto A, sí, no, basta con A. X menos A, ¿verdad? Y a esto le voy a sumar F evaluada en A. Bueno, esto que está aquí, por supuesto, F evaluada en A sería esto. Bueno, esto que está acá es la recta que pasa tangente por aquí. ¿Ok? Esta es la manera de... Entonces, miren esta estructura. Yo lo voy a escribir de otra manera. La voy a poner así. Miren esto, para que vean a lo que me refiero yo de la apuesta dimensional. Si yo paso este f de A para acá, me va a quedar I menos f de A es igual a F. Vamos a poner este igual más bonito. Esto es igual a F' evaluada en A, X menos A. ¿Lo ven? Miren esta estructura. Esto sería mi variable de salida, es decir, la imagen, ¿verdad? La variable imagen. Esto es una variable dependiente porque depende de X. Entonces, miren, I menos F. Vamos a tratar de extrapolar esto. ¿Cuál sería la variable dependiente en los campos escalares? Piensen un poco. ¿Qué variable depende de lo que otras variables digan? La Z. La Z, muy bien. Entonces yo voy a poner aquí Z menos, vamos a poner acá F. Entonces A ya no es un punto de la recta, es un punto del plano. Entonces vamos a poner aquí Fx0 y 0, ¿verdad? Ya tengo el punto X0. Miren lo que estoy haciendo, estoy extrapolando, gente. Entonces, de este lado ya yo no tengo una derivada, tengo una derivada parcial. Entonces tengo la derivada parcial de F con respecto a X, evaluada en el punto X0 y 0, pero va a ser con respecto a la coordenada X, más, miren esto es inmediato casi. De hecho, puedo haber empezado desde ahí, pero necesito que derive. Más la derivada parcial de F con respecto a Y, perdón, pero aquí ahora no tengo la variable X, sino es la variable Y. Ah, ya va, disculpe, faltó una cosa. La derivada parcial debe estar evaluada en el punto donde yo quiero que sea sería evaluada en x0 y 0, ¿verdad? Multiplicado ahora por y menos y0. Bueno, fíjense, yo quiero que ustedes vean y me digan honestamente, gente. ¿Ustedes ven la analogía entre esto y esto? No. Vamos a ver, vamos a ver. Mira esto, Sebas. De este lado está la variable imagen o la variable dependiente menos el campo, aquí la función y aquí el campo, evaluada en el punto en cuestión, ¿sí? De este lado tengo y menos f de a, aquí tengo z menos f de x, 0 y 0. Está claro, ¿verdad? Aquí ven la analogía. Es Sí, decir, sí. ¿verdad? De este lado tengo las derivadas multiplicadas por las diferencias. Entonces, fíjate, tengo en R2 f' de A, pero en el campo escalar mi f' ya no es más f', ya dejamos esto atrás. Ahora son derivadas parciales. Esta derivada parcial, esta derivada parcial. ¿De acuerdo? Multiplicados por las diferencias de las variables. Aquí hay otro concepto que entra, todavía no lo he explicado, pero lo voy a explicar. Vamos a usar el concepto de, como estamos en un campo escalar, ¿verdad? Estamos trabajando con puntos, vectores. Bueno, yo lo voy a escribir de la siguiente manera. Atención, aquí voy a poner z menos f de x0 y 0. Y de este lado, miren lo que voy a poner. Voy a poner un vector
Vamos a ver si esto no les rompe la cabeza. No creo, no creo. Multiplicado escalarmente por otro vector. Miren esto qué bonito. Este vector de aquí sería este. Vamos a ponerlo con su cosa aquí de vector también. Esto va a ser x menos x0 y menos y0. Entonces, fíjense. Aquí viene ahora sí se puede parecer un poquito más, mira. Mira este lado de acá, Sebastián. Mira esto que está acá. ¿Ok? Esto es análogo a esto. ¿Por qué? Porque es la imagen, sería así, la variable dependiente menos la imagen en el punto. La variable dependiente menos la imagen en el punto. Y de este lado me queda la derivada, que en R2 es un valor, esto es un número, multiplicado por esta diferencia que es un número. Pero en el campo escalar, la derivada tiene esta característica. Esto es lo que se llama el gradiente. ¿Ok? Esto es lo que se llama, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ya puedo adelantarlo. Esto es la generalización de la derivada en campos escalares. Lo que en R2 la derivada es, ¿verdad? En R3 es esto. Es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales. Multiplicadas. Aquí multiplicada realmente, ¿verdad? Esto es una multiplicación de números reales. Esto es una multiplicación vectorial por este vector que está acá. ¿Qué es esto? La diferencia entre la variable y el punto A. ¿Qué es esto? Este es el vector que va de un punto cualquiera al punto en cuestión. Entonces, si ustedes tienen que ver que esta analogía, vamos a ver qué nos construye. Yo voy a usar esta fórmula que está aquí, pero vamos a ver qué nos construye en GeoGebra. Miren esto. Yo lo voy a dejar hasta, sí, yo creo que voy a trabajar un problemita más, pero para que no, porque creo que con esto, este ejemplo que vamos a trabajar en GeoGebra nos ayuda a avanzar muchísimo en lo que yo quiero que vean. Ahora fíjense acá, lo voy a construir aquí arriba, atención. Primero voy a construir, vamos a decir, lo puedo construir de una. Vamos a poner entonces, sí, vamos a poner que nuestro punto es A, ¿ok? Este es nuestro punto. Entonces yo voy a construir acá, lo voy a construir de la siguiente manera. Atención. Yo voy a usar esto que está acá. Atención, voy a verlo de nuevo, pero quiero que ustedes lo vean de nuevo. Voy a trabajar esto que está aquí, pero voy a pasar esta F para este lado sumando, ¿de acuerdo? Para que me quede Z igual a todo esto. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? ¿Sí o no? Ok. Ok, entonces voy a hacer eso, voy a hacer así. Voy a borrar esto que está acá y lo voy a pasar al otro lado sumando. Entonces me va a quedar así. Z es igual a más F de X0 y 0. Fíjense que es exactamente esta forma. ¿Lo ven? Aquí. Entonces vamos a trabajar con esto que está acá. Vamos a ver que todo salga bien, gente. Encomiéndense que todo va a salir bien. Entonces, lo que pregunta Sebastián es, Luis, ¿y esto qué sigue de aquí? Bueno, vamos a ver, fíjense. Empecemos. Vamos con B, ¿verdad? Que es esta primera derivada que está aquí, ¿lo ven? Evaluada en el punto A. ¿Ok? Y eso lo voy a multiplicar por X menos la coordenada X de A. Esta es la primera parte. ¿Ok? Más, viene la segunda parte, que es la segunda derivada que está aquí, ¿verdad? Con respecto a I. Entonces va a ser C evaluada en A multiplicado por I menos la coordenada I de A. ¿Ok? Esta es la segunda parte. Más la última parte, A
evaluada en A. Entonces, fíjense lo que nos da. Nos da esta cosa aquí. Ustedes dirán, horrible esa cosa que está ahí, ¿verdad? Pero fíjense, Sí. fíjense lo que nos da geométricamente. Geométricamente nos da el plano tangente, ¿lo ven? Miren acá. Es el plano tangente. Vamos a irnos un poco más hacia atrás. Fíjense cómo es el plano tangente. En todo punto donde yo mueva este puntito, me da el plano tangente. Por supuesto, bueno, GeoGebra hace el esfuerzo de calcular eso, ¿no? A una velocidad. Vamos a ponerlo de este lado. Observen. ¿Lo ven? Lo que obtuvimos entonces es el equivalente en el plano, en el espacio, en 3 dimensiones, obtuvimos el equivalente de una recta tangente. Entonces, gente, fíjense, para que vean, y con esto podemos cerrar, los llevo a la guía que les voy a entregar ahora. Se lo voy a mandar ahora mismo al grupo. Lo que acabamos de ver, esto de las derivadas parciales, ¿verdad? Fíjense que estamos trabajando el mismo ejemplo. ¿Ok? Aquí les voy a dar las indicaciones para hacer este mismo problema. Pueden hacer otros, sin duda. ¿Ok? Aquí yo explico cómo construirla, ¿verdad? Entonces, aquí explico un poco lo que significa la derivada parcial. ¿Ok? Y entonces lo que les enseño en esta guía es cómo construir, dado un punto, dada la ecuación, aquí tienen la ecuación del plano tangente, ¿verdad? Lo que sería, cómo se escribe y todo, cómo se halla un plano tangente de un campo escalar. ¿De acuerdo?